Mauricio, dice Víctor Giraldo, ¿conoces la huelga de actores y guionistas? ¿Consideras que sus peticiones están bien justificadas? Ya que los actores se quejan de que la inteligencia artificial que puede utilizar su imagen. No, esa no es la razón por la que están en huelga. Esa no es la razón. Cualquiera que utilice la imagen de otro sin su permiso, ya hay leyes que lo impiden, ¿eh? La inteligencia artificial puede utilizarlos como puede utilizarlos cualquiera, pero como puede utilizarlo con una máscara o con algo, o simplemente con una recreación digital que no sea inteligencia artificial. Por favor, estamos exagerando con la inteligencia artificial. Esas no son las razones. Las razones son fundamentalmente que, como todos los trabajadores en general, llevan la peor parte. Y vamos a decir dos cosas muy importantes para entender las huelgas de actores y la huelga de escritores de Estados Unidos. Tú piensas en los actores de Estados Unidos y piensas en Tom Cruise y piensas en Angelina Jolie y piensas en la gente que más dinero gana, más famosa, protagonistas de chorrocientas películas, Harrison Ford, gente de un altísimo nivel, que son ricos, obscenamente ricos. Algunos de ellos son estúpidamente ricos, y algunos de ellos son incluso ya productores de cine, ya han pasado al otro lado de la cerca, pero son una minoría diminuta. Primero que nada, la gran mayoría de los actores no viven así, ni ganan así. La gran mayoría de los actores son trabajadores como los actores que puedas tú conocer en España o en Francia o en Italia o en Argentina, actores que ponen sus obras de teatro, que van de teatro en teatro, que van ganándose la vida a veces de manera un tanto precaria. Así es la mayoría de los actores, los que salen en comerciales, los que salen en series de televisión, sobre todo que son segundos actores. No me refiero a primeros actores como los del Big Bang Theory, que llegaron a ganar $1 millón por episodio, sino la gente que trabaja y que son la vasta mayoría del sindicato de actores de los Estados Unidos. Entonces, primero hay que entender eso, que el sindicato no está formado por Nicole Kidman y Robert De Niro. Aunque están en el sindicato fundamentalmente atiende las necesidades de la mayoría. Y lo mismo pasa con los guionistas. Ahora, tú me dices, hay trabajadores que ganan muchísimo dinero, ¿vale? Sí, pero siguen siendo trabajadores. Es decir, pueden haber pasado de la pobreza a la clase media o a la clase media alta o a la clase alta, pero siguen siendo trabajadores. Es decir, sus ingresos dependen de otra persona que los contrata y que les paga o no les paga. El día que los dejan de contratar, ¿quién tiene la decisión de contratar o dejar de contratar? El productor. El productor es el patrón y el trabajador, así sea, insisto, Robert De Niro es un trabajador porque no tiene agencia propia. No, agencia en el sentido no de agencia de talento, sino capacidad, libertad propia para él tomar las decisiones de qué película hace. Las películas las compran, los guiones los compran los directores, los productores nombran a los directores, contratan a los actores, los directores muchas veces contratan a los productores, a los actores que les ordenaron los productores, y así sucesivamente. Los productores son los dueños de la fábrica. Los demás son los obreros de la fábrica, algunos en las mejores condiciones del mundo, en los puestos más altos, ganando sueldos absolutamente aturrullantes, pero son trabajadores. Dependen de que los contraten. Y el día que no los contratan, pues pueden morir de hambre. Y hay muchísimos casos de gente que fue enormemente famosa y opulenta, y que luego te la encuentras pues en la miseria y haciendo los papelitos que caigan cuando caen. En ese sentido, y solo cuando lo vemos así, cuando nos enteramos claramente de cuáles son los hechos de la cantidad de gente que trabaja en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos, cuando no todos los guionistas ganan $1 millón por cada guión. Sí, me acuerdo, cuando yo estoy haciendo guiones, no vendimos ni uno,
pero la opción, es decir, que se lo dejara solo durante un año a un productor por si le interesaba, te soltaba $100,000. Pero a la hora que hacías cuentas y tenías que pagar y demás, resultaba que pues, eso no te daba para vivir un año en Estados Unidos, en California. Entonces, o tenías que meter un guión al año para vivir más o menos como pobre. Ya si te lo compraban, cambiaban las cosas, ganabas más. Pero no siempre ganabas. Y la gran mayoría de los guionistas hacen una peliculita, dos, consiguen colar algo por allí. Hay gente, lo comentaba yo con Mariano, el que fue mi profesor de guión en Los Ángeles, Robert McKee, nunca ha escrito un guión. Él es de los doctores de guiones, él es de los que van y revisan guiones y los arreglan para que mejoren, y mejoran los diálogos. Es un trabajo muy importante, pero son todos trabajadores. Todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa por su trabajo. Y la remuneración en gran medida depende de lo productivo que es. Por eso Nicole Kidman gana más que el actor que sale 2 segundos sonriendo de extra hasta el fondo. Porque ella es más productiva, le genera más dinero a la productora y por lo tanto tiene derecho a ganar más. Pero son trabajadores y como trabajadores tienen derecho a luchar por mejores condiciones de trabajo, especialmente para los más jodidos. Así de sencillo. Entonces no me queda a mí de otra, ni me quedará nunca otra que apoyar abiertamente a las huelgas de actores y de guionistas. Y llenarme de envidia. Si me hubiera quedado haciendo guiones en Estados Unidos con mi socio, con Lou, al final solo vendió un guion en su vida, pero con ese lanzó su carrera. Si me hubiera quedado allí, hubiera sido el tipo más feliz del mundo, pero habría estado en el sindicato. Pues aquí no hay sindicato. No conozco ningún lugar en Europa o en América donde haya un sindicato de actores. En México sí había un sindicato de actores, cierto. La Asociación Nacional de Actores, que fue fundada por Jorge Negrete, hacía convenios, lo que hace un sindicato, un convenio colectivo que establece salarios mínimos, jornadas de trabajo mínimas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los trabajadores, etcétera. Si fuera la Asociación Nacional de Actores, yo no sé si en España hubo alguna vez algo similar. Ahora no lo hay, no hay ni sindicato de actores, sindicato de escritores menos, sindicato de guionistas. Y debería haberlo. Yo creo claramente que debería haberlo. Pues son trabajadores que, por lo mucho que brillan los más destacados de su labor, quedan opacados como si no tuvieran derecho a nada o como si todo el mundo creyera que ganan lo mismo que el guionista de Barbie o de Oppenheimer, que se acaban de abrir los dos, del fenómeno Barbenheimer. Entonces a mí me gustaría que en todos lados donde uno es trabajador existiera un sindicato. Me acuerdo hace como 15 años. Los traductores en España empezaron a hacer la idea de una asociación de traductores para ponerle cara a las agencias que eran enormemente depredadoras en España, pero enormemente depredadoras. Y eso cuando te cerraban una agencia en la cara y te dejaban sin pagarte. A mí una agencia en Barcelona me cerró una vez dejándome a mí casi 2.000 euros cuando yo aquí vivía al día. 2.000 euros era un dineral. Pues tenía un compañero traductor que lo dejaron con 10.000 euros, que era con lo que iba a vivir todo el año con su familia. Entonces, el traductor en España, ahora no sé ahora, porque además yo trabajo para Estados Unidos, pero el traductor estaba muy desprotegido. Entonces, vamos a hacer una asociación de traductores, un colegio de traductores. Un colegio luego se puede empezar a mover como sindicato. Y yo fui de los que dijeron, vamos adelante, venga con eso, qué hay que hacer, cómo hay que organizarnos, cuáles son las formas jurídicas en que podemos organizar esta asociación. Dice, vale, pero que sea solo de los traductores que tienen la carrera de traducción. Eso ya no es un sindicato, eso ya es corporativismo. ¿Por qué? ¿Tú crees que por haber estudiado la carrera de traducción eres mejor traductor que yo? Te apuesto $1.000.000 a que no. Porque yo llevo 40 años traduciendo con enorme éxito, tanto técnico como literario. Pero si estás haciendo un colegio para excluirme a mí, yo te reviento tu colegio. Y por supuesto luché para que nadie que no tuviera la carrera, pero ni siquiera hiciera el intento de entrar al colegio de traductores. No puedes empezar excluyendo a la mitad de tu gente. Al final no hicieron nada.
Pero sería muy bueno que hubiera este tipo de cuestiones, sobre todo de los que son freelance y que te venden la idea del freelance como es que el freelance no tiene jefe. ¡Ja! Tiene muchos jefes, cada cliente es un jefe y te trata como jefe y te exige como jefe. Y si tienes que tener 5 clientes para salir adelante, o necesitas trabajar para 4 editoriales, o necesitas trabajar para 3 productoras de cine, vas a tener muchos jefes contradictorios y tienes que darles gusto a todos o te quedas sin trabajo. Y lo mejor para protegerte en esas cosas siempre será un sindicato. Sindicatos son malísimos, hay muchas cosas malísimas con muchos sindicatos, como son poderosos, se presta a la corrupción, etcétera, etcétera. Pero solo hay una cosa peor que un sindicato muy malo: no tener sindicato.